aquí. Le damos gracias a Dios porque había hace tiempo una canción que decía en pruebas y en luchas, pero la iglesia sigue caminando y la iglesia del Señor no se detiene, porque el Señor es todopoderoso, porque Él tiene el control de todas las cosas. Es más, cuando quizá para los demás piensan que es momento de detenerse, la iglesia avanza a otros niveles. Y hoy podemos mirar todo esto porque es increíble lo que ha estado sucediendo en estos días, pero conectándonos a lo que está pasando en nuestro país y en el mundo completo, nos damos cuenta de lo que la iglesia está respondiendo. Y la iglesia está no quedándose callada, la iglesia no está quedándose atrás tras bambalinas, sino que la iglesia está adelante dando un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, utilizando plataformas diferentes, redes sociales, utilizando otras herramientas que antes no usábamos, porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Y así ha sucedido a lo largo de la historia. Porque el Señor Jesús dijo, id y predicar a todo el mundo, ¿verdad? Empezando desde Jerusalén y después vayan y salgan. Pero de repente como que nos quedamos nada más allí en Jerusalén y de repente tiene que suceder algo, y así ha pasado, para que la iglesia diga, wow, no me tengo que quedar nada más haciendo una reunión normal, sino tengo que ir y romper fronteras. Y tuvo que venir una persecución para que la iglesia saliera y fuera más allá. Y a lo largo de la historia ha sucedido eso. Y ahora mismo yo lo estoy mirando que está pasando. Algo está sucediendo y de repente la iglesia está volteando y dice, oh, no podemos quedarnos sin hacer nada. Vamos a tomar otros asuntos para seguir compartiendo el evangelio. Y están tomando esto: redes sociales, tecnología, plataformas de información. Y lo increíble es que ahora mismo, iglesias que quizá hace algunos meses no estábamos volteando para compartir el evangelio a través de estas plataformas, hoy lo están haciendo por una necesidad y lo estamos haciendo, ¿verdad? Hoy estamos conectándonos y utilizando estas redes sociales y estos medios. Y ¿sabes una cosa? Si en nuestras reuniones dominicales teníamos un número de personas, ahora las iglesias, a través de utilizar las herramientas que hoy Dios está poniendo delante de nosotros y la iglesia está conquistando, te aseguro que hoy iglesias nos pueden llegar a miles de personas, a otros estados, a otras partes del mundo. Y ¿sabes una cosa? Porque Dios tiene el control de todo. Y porque el evangelio, la palabra de Dios no se puede detener. Porque la palabra viva va a continuar. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Te alegras en esto? Puedes dar un aplauso al Señor y puedes decirle gracias, Padre, porque tu palabra no se detiene. Amén. Ok. Lucas capítulo 11, versículo 21 y 22 dice: cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que haces todas las cosas. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque esta iglesia que tú has levantado, tu iglesia universal, no se detiene. Tu palabra sigue adelante. Hoy háblanos a través de tu palabra, a través y a la luz de tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor. Gracias. Abro mi corazón a ti y ponemos nuestra vida delante de ti, Señor, entendidos que solamente somos vasos de barro. Tú eres el que hace todo. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo estas palabras: puede haber un hombre fuerte
Y mientras este hombre fuerte tiene el control, bueno, todo lo que él ha controlado y todo lo que él ha eh, conquistado se mantiene bajo su dominio. Pero cuando viene otro más fuerte que él, lo vence. Y entonces le quita las armas en las que este hombre fuerte confiaba. Y entonces este hombre que es más fuerte toma el botín y empieza a repartirlo. Y no sé si tú puedes identificar quién es este hombre fuerte del que habla la palabra de Dios. ¿Quién es este hombre fuerte que mencionó Jesús? Y Isaías capítulo 49, versículo 24 y 25 dice esto: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Sabes? Pero dices, sí, pero ¿de quién hablas? ¿Quién es el que va? ¿Quién va a rescatar al cautivo? ¿Quién va a arrebatar al tirano el botín? ¿Quién? Isaías también más adelante en el capítulo 53, ahora en el versículo 12 nos dice: por lo tanto, le daré un puesto entre grandes y repartirá el botín con los fuertes. Escucha esto: porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con él el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Y cuando tú lees el capítulo completo de Isaías 53, todo este capítulo nos habla de el Mesías, de Jesucristo. Jesucristo, el verdadero Dios, pero también el verdadero hombre. Es el hombre más fuerte que puede haber. Jesucristo es el fuerte que venció al tirano. Jesucristo es el que toma el botín de ese hombre tirano, lo despoja para repartirlo. Jesucristo es fuerte y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Él es el fuerte. Jesucristo es el poderoso. Y luego vamos a Hebreos capítulo 2 y fíjate lo que dice Hebreos. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. ¿Escuchaste eso? Jesucristo era el único que podía quebrantar el poder ¿de quién? Del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. El diablo tenía el poder, tenía el dominio, pero solo uno podía vencerlo. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Quién es el único que podía liberarlos? ¿Quién es el único que podía dar libertad a los cautivos? ¿Quién es el único que puede tomar el botín? Jesucristo. Di conmigo, no te dé miedo, vamos. ¿Quién es? Somos pocos aquí, pero es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer sacrificios que quitaría los pecados del pueblo. ¿Cuántos dicen gracias, Jesús? Gracias, Jesús, porque tú eres el fuerte que vino y despojó a las tinieblas. Había, y como leímos en Lucas 11:21, había un hombre fuerte que tenía un botín, pero cuando alguien más fuerte viene,
lo vence, le quita sus armas. ¿Y cuáles eran estas armas que este hombre fuerte tenía? ¿Qué armas tenía para dominar? ¿Qué armas tenía para controlar? Y Colosenses dice, Colosenses 2, 14 y 15, hablando de Jesucristo, dice: Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Escucha esto. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre de ellos en la cruz. Le quitó sus armas, el arma que nos acusaba, el arma que el diablo utilizaba en contra del ser humano, la acusación, el pecado. El arma del diablo para acusarnos era que como éramos esclavos del pecado, estábamos condenados a morir. Pero como Cristo pagó el precio por el pecado, ahora no hay delito que perseguir. Ya no tiene armas para en contra de la iglesia. Ya no tiene armas en contra de aquellos que creen en Jesucristo. Ya no tiene armas. Porque la única arma que el diablo tenía en contra del ser humano, que era el pecado, porque estábamos condenados a morir, vino Jesucristo y pagó el precio. Entonces derrotó sus armas. ¿Y ahora de qué nos puede acusar el diablo? Si Jesucristo ya pagó el precio. Ahora, ¿de qué nos puede acusar si el Señor se levantó victorioso sobre él en la cruz y clavó lo que era en nuestra contra y dijo: el precio ha sido pagado, consumado es? Por eso Romanos 8:31 dice esto, y tienes que animarte hoy, iglesia. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dime una cosa, si él ya pagó el precio, lo más importante, escucha esto. Lo único que el hombre no puede solucionar en esta vida por sí mismo es su salvación. Lo único que no puede solucionar es dónde va a pasar la vida eterna. ¿Qué va a pasar con él después de que muera? Lo único que no puede solucionar es tener una relación correcta con el Padre. Pero esto Jesucristo ya lo hizo. Lo más importante para el ser humano no es solventar las necesidades que hoy tiene. Lo más importante para el ser humano no es cómo voy a resolver la deuda de mañana. ¿Cómo voy a avanzar en la situación que hoy me tiene atorado en el trabajo? Lo más importante para el ser humano es cómo voy a mantener una relación correcta con el Creador. Esa debiera ser lo más importante. Y eso Jesucristo ya lo hizo. Jesucristo ya pagó el precio. Jesucristo ya vino y venció al hombre fuerte y le quitó el arma que era en contra de nosotros. Lo venció en la cruz y ahora él ya tomó el botín. El ser humano hoy estamos agobiados con el mañana. Pero sabes, si él, Jesucristo, ya hizo lo más importante, ¿cómo no nos dará lo demás? Si él ya pagó el precio por tu vida y mi vida para ahora tener una relación correcta con Dios y volver al Padre y decirle: Abba, Padre, aquí estoy de vuelta en tu casa. Si él ya hizo eso, ¿cómo no nos va a dar lo demás? Y Jesús lo enseña también. Oigan, ustedes son mis hijos. Y si yo tengo cuidado de las aves del cielo, ¿cómo no voy a tener cuidado de ustedes y de su alimento? Si yo tengo cuidado de las flores que están en el campo
y yo las visto y le pongo colores hermosos, ¿cómo no me voy a preocupar de sus asuntos, de ustedes? Por eso Jesús dice, si Él ya pagó el precio, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? Iglesia, necesitas animarte. Y los que hoy estamos aquí y quizá no hemos recibido a Jesús, debemos entender algo. Hay cosas fundamentales. Y no es precisamente qué voy a hacer mañana en el trabajo o en la economía, o cómo voy a llenar mi refrigerador si no hay. ¿Qué va a pasar si hoy muero? Y sabes, ese tema ya lo resolvió Jesús. Ese asunto ya lo resolvió Jesús. Y el que antes te acusaba que era el diablo y te culpaba y decía, no la vas a armar y te voy a mantener ahí en donde yo quiero mantenerte. Hoy Jesús te dice, ya pagué el precio por tus pecados. Ya lo pagué. Ya le quité las armas al diablo. El arma de la acusación ya se la quité, se la rompí ya. No vivas en culpabilidad. No vivas en condenación. No vivas en temor. Es que hoy no hice bien las cosas y quizá por eso Dios me está castigando. Hoy me porté mal. Y entonces mejor no salgo porque Dios no me va a guardar de lo que está pasando allá afuera. Mejor me quedo aquí. No vivas en culpa, porque Él ya pagó el precio por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Puedes decir conmigo, Jesucristo es el que me justifica y es el que está hoy intercediendo por mí. ¿Eso no te da paz, iglesia? ¿No te anima? A mí sí me anima esto. Y fíjate lo que dice. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O coronavirus? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo, iglesia? ¿Quién? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una vez más lo voy a decir. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna, escucha esto, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, iglesia. Aleluya. Nada nos separará de su amor. Él ya pagó el precio. El hombre fuerte se ha levantado y ha quitado las armas al otro que nos condenaba. ¿Quién nos va a separar de su amor? Entonces, ¿qué necesito? Necesito estar y permanecer en su amor. Hoy necesitamos más que nunca permanecer en su amor. Hoy más que nunca necesitas, tú que me estás escuchando, permanecer dentro del amor y la gracia de Jesucristo, a través de reconocer su sacrificio, de reconocer nuestra condición pecadora.
A través de reconocer que nosotros no vamos a lograrlo, que tenemos miles de errores, que lo necesitamos a Él todos los días. A través de reconocer que necesitamos la instrucción de su palabra en nuestras vidas. A través de que reconozcamos que esto es lámpara y lumbrera a nuestro camino y que necesitamos apegar nuestra vida y los propósitos a estos propósitos y caminar bajo la gracia de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. ¿Quién nos va a separar? ¿Quién nos va a separar? Necesitamos permanecer bajo la gracia, a la instrucción de la palabra. Primero de Corintios 15:55 dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Escucha esto, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que no podíamos hacer nosotros, Jesucristo ya lo hizo. Jesucristo ya venció. Jesucristo despojó al acusador. Jesucristo ya lo derrotó. Jesucristo ya pagó el precio por mí y por ti. Jesucristo es el que vive y reina. Es Jesucristo. Y necesitamos tú y yo permanecer en su gracia y en su amor. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Romanos 8:1-4 dice: por lo tanto, wow, esto me encanta. Y siempre que lo leo me emociono y me encanta. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Necesito pertenecer a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, ¿cuántos pertenecen a Jesús? ¿Cuántos pertenecen a Jesús? Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿No te alegras? Pensé que ibas a gritar. Sé que muchos gritaron de aquel lado. Yo sé que muchos gritaron ahí y los vecinos, ¿quién metió gol? No fue el gol. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Por eso se tenía que levantar un hombre fuerte, despojar, quitarle sus armas, arrebatarle el botín. Y ahí viene lo mejor. Tenía que quitarle el botín. Lucas 10:17-20. Jesús dice esto cuando regresaron los 70 y venían súper contentos y decían: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Con tu poder, como dice la canción, se rompen cadenas. En tu nombre, Señor, se rompen cadenas, los demonios se nos sujetan. Y fíjate lo que dice Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondiendo él: sí, les he dado autoridad. Sí, estoy repartiendo el botín. Sí, iglesia. Él ya cayó y ahora estoy repartiendo el botín que te pertenece. La autoridad que le quitaron a Adán cuando pecó. Esa autoridad de tener dominio, de ejercer autoridad, hizo juzgar la tierra
esa autoridad. Sí, iglesia, te estoy repartiendo el botín. ¿Cuántos dicen amén? Sí, les he dado autoridad a ustedes para que pisoteen serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Sin embargo, escucha esto, y les estoy dando el botín, pero hay algo más padre que eso. Escucha. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Alégrate de que alguien en el cielo está diciendo: mira, ellos son de los que han sido liberados con la sangre del Cordero. ¿Y sabes cómo se llaman? Y grita tu nombre, porque ese nombre se está oyendo en los ángeles. Están diciendo: Lalo está creyendo y le están dando autoridad, le están dando el botín. A Betty le están dando el botín. A Laura le están dando el botín. A Josué, tu nombre se conoce en el cielo como aquel que ha sido comprado con la sangre del Cordero. Eso es lo que Jesucristo hace. Y quiero terminar con esto. Isaías capítulo 49. Y en Isaías 49 también fue donde empezamos. Isaías 49 dice, empezamos leyendo el versículo 24 y 25 del capítulo 49. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Pero quiero terminar con esta parte de Isaías 49 y empezar. Fíjate, antes de llegar a esto, lo que escribe el Señor. Versículo 6. 49:6 dice: poco es para mí que seas tú mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que las restaures, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y aquí lo que el Señor está diciendo es: sabes, poco es para mí que seas mi siervo. No te conformes solamente con recibir parte del botín. No te conformes solamente con decir: wow, soy hijo de Dios, soy siervo del Dios Altísimo. El Señor dice: no te conformes solamente con decir: wow, mi familia ya conoce la palabra de Dios. Mi familia ha venido al conocimiento de la palabra. No te conformes solamente con eso. Dice el Señor: te he puesto por luz a las naciones. ¿No me escuchaste? El Señor dice: te he puesto por luz a las naciones. Y cuando tú pensabas que solamente el Señor te había puesto en una pequeña nación, en un pequeño lugar, el Señor abre tus ojos y te dice: no nada más aquí. Te he puesto por luz a todas las naciones. Amplío el panorama, amplío el botín, amplío lo que tú pensabas que solamente hasta ahí era tu ámbito de llegar. ¿Por qué crees que hoy iglesias están tomando las plataformas tecnológicas y están llegando y estamos llegando a donde no creíamos llegar? Porque el evangelio tiene que ser escuchado en todo el mundo, porque la palabra de salvación se tiene que escuchar, tiene que sonar más fuerte, una palabra de vida, una palabra de esperanza y una palabra de decir: Jesucristo viene pronto. Antes que se escuche tan fuerte una palabra de agonía y de temor,
y de pánico. Hoy, iglesia, necesitamos despertar, porque muchos de nosotros hemos caído en pánico, en terror. Y hoy estamos preocupados. Ahora mismo quizá algunos están, pero mañana sí los mando a la escuela, sí voy a trabajar. Mañana cómo le voy a hacer, pero no estoy ingresando mucha plata, me estoy quedando sin corto y sabes, hoy mismo estamos agobiados. ¿Y qué pasa si sucede esto? Si a mí a mi familia no tengo a dónde ir. Y hoy mismo esas voces están agobiándonos. Pero hoy la iglesia se está dando cuenta que alguien que hizo lo más fuerte, lo más importante, lo fundamental, darnos relación con el Padre y pagar el precio por nuestra salvación, Él tiene cuidado de sus hijos. Ahora no tenemos por qué apanicarnos y hacernos chiquitos, sino Dios te dice: te he puesto por luz a las naciones. Te he puesto por luz a las naciones. Versículo 8. Así dijo Jehová, escucha esto y anímate. En tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudaré. Te ayudé. En tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Te guardé y te daré por pacto al pueblo. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Porque hoy es tiempo de salvación para mí y para mi familia. Vamos, dile gracias. Porque hoy es tiempo de salvación para mí. Hoy es tiempo de ayuda. Hoy es tiempo de estar guardado bajo tus alas. Gracias. Porque tú dices en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y después dice, y te guardé y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Voy a permitirme leer en otra versión. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decirle gracias, Padre, por tu palabra? Porque Dios nos está hablando, amén. A mí Dios me está hablando de una manera increíble. Sabía, nena, que tenía que hacerte caso en esto. Aleluya. Para que digas a los presos, escucha esto. En tiempo de salvación vine, iglesia, y te cubrí, te protegí, te ayudé. Pero escucha, ¿para qué? Para que después tú vayas, yo vaya y digas a los presos, salid. Y a los que están en tinieblas, mostraos en los caminos que serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá hasta manantiales de agua viva. Él nos ha guardado, Él nos guarda, pero es para que tú y yo vayamos y proclamemos libertad también a la gente que está hoy en prisiones. Y de eso se trata, repartir el botín. De eso se trata, ir y hacer discípulos a las naciones. De eso se trata, compartir la palabra a quien más lo necesita. Iglesia, hoy necesitamos tomar nuestro lugar como hijos de Dios y entender la posición que Dios nos ha dado. Y hoy necesitamos nosotros ser luz en medio de oscuridad y proclamar la palabra de salvación, porque Jesucristo viene pronto, porque Jesucristo está a las puertas y Él no quiere que nadie se vaya a la condenación. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Él quiere que el ser humano reconozca
que necesita a un Salvador, a un Mesías, a un Redentor. Él necesita, y hoy es importante que la iglesia se levante, tome el botín que Dios, que Jesucristo, el hombre fuerte y poderoso, ha arrebatado al diablo y lo ha repartido. Hoy necesita que hoy tomemos ese botín y hoy ejerzamos la autoridad que como iglesia Él nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar con esto. Necesitamos, número 1, no vivir en temor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Iglesia, hoy necesitamos sacudirnos el temor. Sacúdete el temor, el miedo, el pánico. Si tu mente está constantemente pensando y en ese temor y en qué voy a hacer, y te está robando la paz, hoy necesitas voltear y decir: el Señor es mi luz y mi salvación. Amén. Número 2, necesitamos conocer la palabra y a la luz de la palabra enfrentar cada etapa de nuestra vida. Porque entonces seremos entendidos de lo que está pasando en el entorno y sabremos cómo reaccionar a la luz de la palabra. Y hoy el mundo necesita una luz que brille. Hoy necesita el mundo una voz de esperanza y de salvación. Pero la iglesia necesita conocer la palabra, vivir a la luz de la palabra para saber cómo responder en estos tiempos. Necesitamos la palabra. Número 3, no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, porque no es con espada, no es con ejército, es a través de su Santo Espíritu. Hoy necesitamos que la iglesia estemos llenas del Espíritu Santo de Dios, que anhelemos la llenura todos los días, que hoy nos levantemos y empecemos. Dios, no quiero empezar si tu Espíritu no está conmigo. Necesitamos aprender a caminar tomados de la gloriosa gracia de Jesús a través de su Espíritu Santo. Número 4, no te agobies por las voces que estás escuchando. Tienes que aprender a escuchar la voz que te dice: mi paz te dejo y mi paz te doy. No tengas miedo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y por último, número 5, atiende en honor a nuestras autoridades, en responsabilidad y en sabiduría. Atiende las indicaciones que nos están dando. El Señor está con nosotros, sí, pero tenemos que honrar a nuestras autoridades. Tenemos que honrar a nuestras autoridades. Atiende al consejo y camina en sabiduría, que es caminar a la luz de la palabra. Camina en sabiduría en este tiempo. Sé cuidadoso. Sé cuidadoso. Cuida a tus hijos. Cuida a tus pequeñitos. Cuida a los más vulnerables. Sé luz para ellos. Transmíteles la palabra de Dios. Enséñales el camino correcto. Si escuchas voces que están distorsionando una verdad, que es que Jesucristo ya viene y que todo esto tiene que pasar, sé tú la voz que se levante
y hable lo que es verdad. Seamos tú y yo esa voz. Seamos tú y yo lumbrera en obscuridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Jesucristo se ha levantado como un hombre fuerte y poderoso? Por eso el salmista dice que Dios puso a sus enemigos debajo de sus pies. Jesucristo ha vencido. Necesitamos tomar nuestro lugar en autoridad. ¿Cuántos dicen amén?